en la que el Estado vela porque se cumplan, o sea, que no haya arbitrariedades. Entonces, uno de estos es la ley de amparo, la que vela porque no se dé esas arbitrariedades en esos derechos del ser humano inherentes, no solamente desde el punto de vista penal, sino que a nivel general, civil, penal, administrativo, es mi percepción, pero esa es mi aportación y usted me dice si es correcto o no. Gracias. Muchas gracias, licenciado Yerner. Igualmente es un honor también estar acá compartiendo con ustedes pues, conocimientos académicos. Reitero, ¿verdad? Yo como catedrático pues no tengo la verdad absoluta. Lo que hago es compartir lo que en un momento dado aprendí en las aulas de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y pues obviamente en el ejercicio profesional que al día de hoy pues gracias a Dios llevo ya casi 14 15 años, ¿verdad? De ejercicio profesional. Entonces, eso es lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Los conocimientos aprendidos no solo en la universidad, sino dentro del ejercicio profesional. Efectivamente, hay un mix ahí en cuanto al amparo y a esta figura de la exhibición personal, ¿verdad? Por supuesto que tiene razón el licenciado Barrios ahí en cuanto a que tanto la acción constitucional de amparo como la acción constitucional de la exhibición personal, pues no necesariamente se da dentro de un proceso penal, ¿verdad? Sino que la misma ley de amparo establece que no hay ámbito que el amparo no pueda resolver, ¿verdad? Es tan amplio, es tan extenso y en todo el sentido de la palabra, en virtud que la amenaza no es en contra de un objeto, ¿verdad? No es en contra de algo que, pues, podríamos decir de algún vehículo o alguna propiedad, sino que es en contra de la dignidad humana, en contra de la vida misma del ser humano y en contra de la integridad física, ¿verdad? De la persona. Entonces, es correcto, o sea, no solo el amparo, sí, sino que también la exhibición personal lo que persiguen es evitar esa violación al derecho a la libertad, a la vida, a la integridad física y si ya está siendo violentada, pues restablecerla inmediatamente, ¿verdad? Entonces, son figuras, como ya lo dijimos, constitucionales que garantizan pues esos derechos y los restablecen de manera inmediata, ¿verdad? Cuando son violados. Muchísimas gracias por la participación. Licenciada Tania López, por favor, tiene la palabra. Buenos días, licenciado. No sé si ya leyeron el artículo 263 de la Constitución. Es que tengo Por- muy mal internet y por ratito se me va la señal. No, no lo hemos leído, licenciada. Por favor, su Ah, va, aporte. Gracias. gracias. Dice, derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se haga cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. El tribunal decretaré, si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libremente en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Solamente. Sí, excelente aportación, licenciada. Si nos damos cuenta, este artículo Gracias. 263 tiene concordancia con el artículo pues, que ya habíamos leído de la Ley de Amparo y Exhibición Personal en cuanto a la legitimación para pedir la exhibición, el conocimiento de oficio y la denuncia obligatoria. Por supuesto que
toda aportación es importantísima en esta clase por el tema que nos ocupa, ¿verdad? La vida, la integridad, la libertad de la persona, que obviamente somos todos los seres humanos, incluyendo los que estamos participando en esta conferencia virtual. De hecho, quisiera agradecerle, licenciada Paolita, que alguien nos apoye con la lectura del artículo 264 de la Constitución Política y a la vez el artículo 92 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Alguien que lea el artículo 264 y otro compañero o compañera que lea el artículo 92 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Por Yo favor, puedo muchas leer el gracias. artículo Entiendo. de la Constitución, licenciado. Muchísimas gracias, por favor. Licenciado, solo para confirmar, es que fíjese que no tengo buena señal. ¿Me puede confirmar cuál fue el artículo anterior que leyeron? Disculpe. La licenciada leyó el artículo 263 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ah, perfecto. Y en este momento vamos a leer el artículo 264 de la Constitución Política. Gracias. 264. Responsabilidades de los infractores. Las autoridades que otorguen el ocultamiento del derecho o que se nieguen a presentarlo al momento al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores incurran en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pes- pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Muchas gracias, licenciada. Veamos la trascendencia de una actitud errónea, incorrecta, de mala fe o con dolo, se podría decir, ¿verdad? En un momento de una autoridad. No solo en el ámbito público, sino que en el ámbito privado, ¿verdad? O sea, en otras palabras, vedarle el derecho a la libertad a una persona, pues es sumamente delicado, es sumamente peligroso, principalmente si la persona que está ordenando este ocultamiento, así lo establece el artículo 164, es una autoridad, pues está actuando como un funcionario, como una autoridad pública, ¿verdad? Entonces, el mismo artículo constitucional establece que esta persona pudiera en un momento dado incurrir en el delito de plagio, ¿verdad? Y será sancionada conforme a la ley. Les dejo esta observación, esta situación que en un momento dado puede llegar a su oficina, ¿verdad? En donde usted pues estará capacitado para asesorar o atender inmediatamente una situación de esta naturaleza, que esa es la función nuestra, ¿verdad? Para eso nos estamos preparando, para apoyar a la persona en una situación que pues Dios no lo quiera, se encuentre en ella, ¿verdad? Y para complementar, habíamos sugerido, ¿verdad? O solicitado que leer el artículo 92. Ahora nos trasladamos a la ley de amparo y exhibición personal por la misma concordancia y complementación que existe entre la Constitución y esa misma ley de amparo y exhibición personal. El Bien, Licenciado, artículo, ¿lo puedo apoyar? ah, eh, perdón, licenciada Natalie, por favor. Gracias. Sí, gracias, Lick. Disculpe que anteriormente no le pude contestar, pero no tenía mi ley a la mano. Entonces, Muchas artículo gracias, noventa y licenciada. Vamos dos, a- desobediencia de la autoridad. Transcurrido el término fijado para la exhibición de la persona y retorno del auto, si no hubiere cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, el tribunal dictará contra el remiso orden de captura y lo someterá a encauzamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso si procediere conforme a la ley.
sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de detención, buscando en todos los lugares al agraviado. En este caso, deberá hacerse constar la desobediencia del remiso y el ejecutor dará aviso por telégrafo o por teléfono si fuere posible. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, aquí estamos ante una eventualidad de desobediencia, ¿verdad? Si al llevarse a cabo la diligencia de la exhibición personal, bueno, ya con los aportes recibidos, pues la exhibición personal no es más que el juez pues, llega al lugar o el ejecutor, ¿verdad? El ordenado por el juez a verificar ese vejamen o esa violación al derecho de la libertad que está sufriendo la persona. Por eso el término, ¿verdad? Exhibición personal. La autoridad que está cometiendo ese error o esa acción por dolo o mala fe o por desconocimiento, pues está obligada a presentar ante la autoridad competente que está llevando a cabo esa exhibición personal, pues valga la redundancia, ¿verdad? Presentarle físicamente a la persona que está sufriendo ese vejamen. Y la ley establece, pues, que si no se encontrara la persona, ¿verdad? En ese lugar, pues inmediatamente se continúan las diligencias hasta esclarecer en qué lugar está la persona y si realmente está sufriendo o no esa privación a la libertad, ¿verdad? Entonces, pues obviamente hay más artículos que les sugiero que ustedes sigan leyendo, ¿verdad? A continuación, para entender sobre el procedimiento y cómo finaliza pues un procedimiento de esta naturaleza. Quisiéramos complementar entonces con el artículo 89 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal con relación al plazo, ¿verdad? Los plazos, los famosos plazos, ¿verdad? Licenciados y licenciadas que deben de respetarse y que en un momento dado, pues, Guatemala pueda cumplir con esa obligación del cumplimiento de los plazos. Muchas gracias. Licenciada Sandra Orozco, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Artículo 89, plazo para la exhibición. El plazo dentro del cual debe hacerse la presentación del agraviado nunca podrá exceder de 24 horas a partir de la petición o denuncia. Ok, muchísimas gracias. No cabe la menor duda que la terminología que utilizan pues, los diputados y los asambleístas en este caso, pues le agregan ese valor agregado, ¿verdad? Nunca podrá exceder de 24 horas a partir de la petición o denuncia. ¿Por qué ese nunca, abogados? Porque es la vida. Reitero y lo voy a seguir reiterando porque el derecho humano, pues es, ya lo dijimos, es inviolable, es imprescriptible, es inalienable, es inherente a la persona humana, ¿verdad? Por eso ese nunca podrá exceder de 24 horas porque obviamente si excede de 24 horas, pues la imaginación, ¿verdad? ¿Qué puede suceder o cómo puede finalizar esta ilegalidad cometida en contra de la integridad física y de la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, ese nunca, por favor, resáltenlo, ¿verdad? Porque por alguna razón está ahí agregado, ¿verdad? 24 horas para la exhibición personal. Probablemente esta sea una pregunta de examen, ¿verdad? Porque trasciende a lo ordinario y pues por eso nos detuvimos ahí a conocer un poquito sobre la exhibición personal, ¿verdad? Muchas gracias por la participación de los que leyeron los artículos. No sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación, ¿verdad? Alguna opinión al respecto. Y si no, pues pasamos a continuar analizando la Licenciado, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí, por favor. licenciado, perdón. Sí, Para licenciado Giovanni. Sí. complementar acerca de esto, tenía dudas al respecto, pero ya estuve leyendo los artículos que siguen más adelante acerca de las personas
desaparecidas o plagiadas, ¿verdad? Si se podía hacer algo. Sí, en el artículo 95 lo dice, ¿verdad? Porque los artículos que estuvo explicando se refiere sobre todo a autoridades que detienen a personas, ¿verdad? Ilegalmente, ya sea legal o ilegalmente, y que no han cumplido con los plazos establecidos, ¿verdad? Pero el artículo 95, donde habla de las personas plagiadas o desaparecidas, ¿verdad? Que sí se puede hacer una exhibición personal a favor de esta persona, ¿verdad? Pues, no solo eh, viendo las situaciones, digamos que hay alertas ahora que se ponen en el Ministerio Público, ¿verdad? Las alertas por desaparición de una persona, ya sea un niño, una niña, un joven o una persona adulta, ¿verdad? Pero eso es la duda que tenía, pero aquí ya vi que sí se puede colocar una exhibición personal a favor de una persona desaparecida, ¿verdad? Gracias, Lindsay. Sí, muchísimas gracias, licenciado Giovanni. Interesante. Interesante porque vamos a hacer la separación de las leyes ordinarias con las leyes constitucionales, ¿verdad? Pues la ley de amparo y de exhibición personal pues tiene un rango constitucional. Precisamente las garantías que allí se encuentran son garantías constitucionales, ¿verdad? Y cuando mencionamos el término constitucional ya lo hemos compartido, ¿verdad? Las leyes constitucionales pues tienen ese carácter superior, ese carácter extraordinario y por supuesto que se pueden utilizar en cualquier situación en donde la persona esté amenazada de ese derecho, independientemente, como usted bien ya lo mencionó, que se haya acudido al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, a interponer la denuncia correspondiente, ¿verdad?, de la desaparición de la persona. Entonces, paralelamente a ello, podemos acudir inmediatamente al ámbito constitucional por la misma trascendencia y riesgo que corre la persona, ¿verdad? Vimos entonces que estos plazos son nunca excederá de 24 horas y eso es lo extraordinario, ¿verdad? Eso es el valor agregado en este caso y pues que ya lo dijimos, no hay necesidad de acreditar la representación, no hay necesidad de ser familiar, por ejemplo, de la persona que está plagiada o secuestrada o que no aparece, sino que cualquier persona, el mismo alcalde de la localidad, pues puede presentar esta exhibición personal. Entonces, importante la aportación de todos, ¿verdad? Muchas gracias ahí siempre por su participación. Y vamos a trasladarnos. Sí, licenciada Flor y Karina, por favor, tiene la palabra. Buen día, licenciado. Tenía una consulta. Estaba escuchando que usted habla el caso de que también había en el juzgado de paz y los compañeros también compartían que se puede hacer adjunto a una denuncia, también se puede colocar la exhibición personal. Mi duda es si sería donde lo colocamos en un juzgado de paz o es siempre en el mismo lugar donde está la denuncia. No sé si me podría dar una perspectiva más amplia ahí. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, importante esto. Vea, la exhibición personal lo que conlleva es una acción inmediata. Son diligencias urgentes para evitar más daño o más vejamen de los que ya está sufriendo la persona. En ese sentido, pues es en el juzgado más cercano del lugar donde está detenida, presa o sufriendo este vejamen de la persona. El ejemplo que yo ponía anteriormente, pues se dio en Tiquizate, en una de las fincas de Tiquizate. Sí, aquí aportan que tiene un principio de celeridad procesal, es correcto, muchas gracias. Se dio en Tiquizate, entonces ¿a dónde tenía que acudir? Pues al juzgado de Tiquizate, ¿verdad? Y ese juzgado fue el que ordenó inmediatamente
las diligencias correspondientes. Entonces, respondiendo a su pregunta, licenciada Flori, pues debe de ser ante el juez más cercano en donde se está llevando a cabo esa ilegalidad, ¿verdad? En contra de la integridad física de la persona. Independiente, pues, del proceso penal que se haya iniciado, producto de la denuncia correspondiente, ¿verdad? En el ámbito ordinario. Sí. Muchas gracias, licenciado. Y en el caso de que fuera una persona que está desaparecida, ¿también se coloca en un juzgado de paz o en una estación de policías? Vea, en el caso, en el ejemplo que yo les daba, pues yo acudí directamente al Déjenla, juez. vamos, Podría ser ante policía, déjenla, la nena, que la cuide. Ay, podría ser pues ante la deje la autoridad que esté más lavadora. cercana, ¿verdad? La Policía Nacional No, que Civil. la lavadora no la Sin cuide. embargo, Sin embargo, recuérdese que en la práctica, pues la policía muchas veces se tarda un poquito en reaccionar, ¿verdad? No, entonces, si uno acude al juez y él da la orden, pues las circunstancias cambian, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también esas circunstancias ya cuando ustedes estén en el ejercicio profesional, ¿verdad? I'm Manejar esa sorry. situación, ¿verdad? Que no es lo mismo que usted Ajá. acuda a hacer una petición a la Policía Nacional Civil como acudir directamente a un juez competente, a un juez que tiene ese poder Ah, coercitivo, ya ¿verdad, está. licenciados? Para ordenar o para Ahí. obligar a la autoridad, a la Policía Nacional Civil, para que ejecute una acción en favor de la seguridad de las personas, No ¿verdad? te digo tú, Entonces, que los vio. pues yo sugiero que sea ante un juzgado, ante un juez. Muchas gracias, licenciado. Me dejó mucho más claro. A la orden, muchas gracias. Bueno, entonces nos trasladamos en este momento a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a seguir analizando los artículos eh, Ajá. que Sí, va. que continúan, ¿verdad? Y para ello Hay que vamos te a pedir al juez, Jessica, porque licenciada el tuyo Paulita, por favor, el artículo 15 de no. la Convención de Derechos Humanos para que alguien Sí, nos apoye. licenciada. ¿Estará Fernanda Sofía Lucero Ortiz? Sí, aquí estoy. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciada Fernanda, gusto saludarla. Tiene la palabra. Artículo 15. Derecho de reunión. Se conoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas, o los derechos o libertades de los demás. Ok, muchísimas gracias. Para complementar este artículo, por favor, alguien que nos apoye para leer el artículo 33 de la Constitución Política de la República. Licenciada Paola, por favor. Muchas gracias. Stephanie Cuellar, por favor. Buenos días, licenciado, ¿me escucha? Licenciada Stephanie, buen día, gusto en saludarla. Bien, la escucho. Bienvenida. Gracias. Artículo 33, derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. Ok, muchísimas gracias. Aquí vamos a abrir un poco el espacio porque hemos tenido algunos antecedentes y algunas, pues, la realidad no nos permite, pues, cerrar los ojos, ¿verdad, licenciados? En años anteriores, si no estoy mal, en el año 2023, 2022, pues, se da un fenómeno social acá en Guatemala en donde hubieron manifestaciones en las calles, en las avenidas, en las carreteras a nivel nacional y pues eh,
El principio constitucional establece, pues, y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos también establece ese derecho, ¿verdad?, de reunión y manifestación. Sin embargo, pues aquí entran en acción otros derechos, ¿verdad? Como lo son la libre locomoción, la libertad al comercio, la libertad de tránsito, etcétera. Alguien que quiera aportar, que quiera participar, ampliando un poquito sobre estos derechos de reunión, de manifestación, de libre locomoción, de la libertad de tránsito, de la libertad de comercio para socializar un poquito el tema y que pues analicemos de alguna manera en esta clase ese fenómeno social que algunas veces se da en Guatemala. Por favor, licenciada Jeremy Oliva. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días. Perdón. Licenciado Jeremy, No por tenga pena. favor, la palabra. Sí, recuerdo en una ocasión, licenciado, en el tema de las reuniones, ¿verdad? Que estamos viendo en este momento, en una ocasión un colegio estaba manifestando fuera de un lugar, no recuerdo exactamente dónde, y pues estaban perjudicando, ¿verdad? La libre locomoción de las personas y exigiendo pues que si no estoy mal, en ese momento se exigía que no tenían maestros, si no estoy mal. Y a raíz de eso, pues mucha gente estaba desesperada y no sé si recuerda el caso que un chofer atropelló a niños. No sé si se recuerda. Bien, ya lejos recuerdo ese caso. Ok, entonces en este caso mi incertidumbre y mi duda es, en este caso se utilizaron muchos niños para hacer esa manifestación que era pacífica. Eh, ¿Había alguna responsabilidad o existiría alguna responsabilidad por parte de las autoridades de ese colegio por incurrir en ese peligro al exponer a los niños a estar manifestando, ¿verdad? En ese momento. Importante su pregunta. Vean. Aquí la aportación sería en forma general. Y por eso siempre reitero que la capacitación que nosotros recibimos en las aulas de la universidad son tan importantes al momento de desenvolvernos como abogados y notarios en el ejercicio profesional y pues los cargos que vayamos a desempeñar el día de mañana, ¿verdad? Pues esta situación nace pues de una manifestación de los maestros, ¿verdad? Y maestras. Y como ya lo dijo el licenciado Jeremy, ¿verdad? Utilizan a los niños para ejercer presión y dar a conocer su- sus inconformidades, ¿verdad? Yo parto desde la responsabilidad misma del director del establecimiento y de los maestros, ¿sí? Eh, y aquí entran ya los valores morales y espirituales, ¿verdad? Futuros abogados y abogadas, en donde no es solo de tomar decisiones antojadizas o exponer a personas inocentes, ¿verdad? En situaciones que hay un eminente riesgo. Y no voy a hablar solamente de este tema del colegio, sino a nivel nacional, ¿verdad? En las manifestaciones también vemos niños, vemos niñas, vemos personas de la tercera edad, ¿verdad? Que, que en un momento dado son vulnerados sus derechos. Entonces, ¿qué sucede? Pues no conocí a fondo el caso, pero hablando en forma general, cuando una autoridad, llámense las asociaciones, ¿verdad? Que se organizan para manifestar o los colegios o cualquier entidad, ¿verdad? Que realice una manifestación. La misma Constitución y la misma Convención Interamericana de los Derechos Humanos establece que debe ser pacífica y sin armas. Partamos desde esa premisa, que es una manifestación pacífica y sin armas.
y qué es una manifestación cuando ya pues se exponen a estos menores de edad o a los ancianos, pues bloqueando calles o eh, destruyendo comercios o invadiendo la propiedad privada, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo me quedaría en los valores morales, la prudencia que se debe tener, el respeto al derecho ajeno, eh, ese razonamiento lógico y esa razón que no debe perderse en ningún momento, en que si yo estoy inconforme ante una autoridad, pues yo asumo la responsabilidad de mis acciones y del ejercicio de esos derechos, ¿verdad? Pero no hacerme de personas menores de edad, ancianos o cualquier persona pues que no tiene ninguna vinculación con esta inconformidad que es inherente a mi persona, ¿verdad? Entonces, yo creería que primero la conciencia, la prudencia, el respeto al derecho ajeno. Y pues obviamente también hay que acudir antes de iniciar una situación de esta naturaleza, pues a los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Yo también soy de esa opinión, agotar, por ejemplo, todos los recursos que están a nuestro alcance, el diálogo que es importantísimo en una sociedad debe de existir esa tolerancia, esa paciencia, ese diálogo, esa conciliación que debe de existir entre los seres humanos para no invadir los derechos de otro y ocasionar, pues finalmente, lo que bien decía el licenciado Jeremy, ¿verdad? Una persona, pues, en estado pues alterado, ¿verdad? Me imagino cuánto tiempo estuvo detenido ahí y no pudo pasar con su vehículo o tenía que llegar a algún lugar y se desesperó. Cualquier cosa pudo haber pasado ahí, ¿verdad? O en estado de ebriedad. Entonces, tantas circunstancias de riesgo que pueden darse, pues por una acción, ¿verdad? Que pudo haberse resuelto a través del diálogo, a través de la conciliación, a través de los recursos legales que tenemos a nuestro alcance. Y el problema aquí, licenciado Jeremy, y a todos los futuros abogados y abogadas, es que en estos casos se ocasionan daños irreparables, ¿verdad? ¿Quién repara, pues, la herida de un niño? ¿Quién repara el fallecimiento de un niño o de una niña? O sea, quedan esas secuelas que lejos de beneficiar a esta persona o a esta entidad que inició esta manifestación, esta reunión y que puso en riesgo a las demás personas inocentes, pues termina en tragedia, ¿verdad? Entonces, eh, importante socializar este tema y pues definitivamente yo soy partícipe 100% que la conciliación, el diálogo, la paciencia, la tolerancia, el respeto al derecho ajeno, recordemos que la primera clase lo vimos, es la paz entre los seres humanos, ¿verdad? Entonces debemos de no pensar en forma egoísta, ¿verdad? Que porque yo estoy inconforme de un derecho, voy a provocar un caos, ¿verdad? A nivel nacional para que ese derecho que a mí me favorece, pues sea atendido, ¿verdad? Entonces, creo que es una situación de conciencia, diría yo, y pues ya los artículos constitucionales, pues establecen los distintos derechos que tenemos, pero que todos esos derechos al momento de ejercerlos tienen que ser armónicos también, ¿verdad? Con la misma terminología que utilizamos entre el derecho interno y el derecho internacional. En este caso también tienen que tener armonía, ¿verdad, licenciados? En cuanto a no incurrir en esos lamentables resultados que hay finalmente. Recordemos que pues en estas manifestaciones que antes citábamos, pues
estuvimos a punto de sufrir un caos nacional, ¿verdad? En donde autoridades y manifestantes estuvieron a punto de usar la fuerza ante ambos, ¿verdad? Y pues reitero, habían niños, habían ancianos, habían personas, damas en estado de gestación, ¿verdad? De gravidez, embarazadas. Entonces, yo creo que eh, es importantísimo que de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Numeral 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención. Numeral 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Numeral 4. Los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. Numeral 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Ahí está, licenciado. Ok, muchísimas gracias, licenciada Pati, le agradezco mucho. El inciso 5 establece que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Bueno, aquí quisiera compartir lo que ya vimos en el preámbulo de la Constitución Política. ¿Alguien me puede compartir qué indica el preámbulo de la Constitución Política en cuanto a la familia? Por favor, licenciada Paola. Sí, licenciado. ¿Estará Vivian Sandoval? ¿Qué podemos recoger, licenciada Vivian, del preámbulo de la Constitución Política en cuanto a la familia? ¿Cómo vieron o cómo dejaron plasmado los asambleístas el tema de la familia en este preámbulo? Jacqueline, por favor, muchas gracias. Gracias, licenciado. Yo entendí en el primer día de clases que lo evaluamos, que es el pilar central. O sea, siento que si no existe la protección a la familia, en algún punto vamos a dejar de ser un Estado, digamos, por ser catastróficos. O sea, los seres humanos somos los que conformamos el Estado. Y es por